El sistema educativo tal como lo conocemos no funciona y lo peor de todo, probablemente no te has dado cuenta. Todos hemos escuchado que estudiar es la clave del éxito, nos lo repiten una y otra vez en el colegio y en la universidad, que estudiar es la fórmula para alcanzar nuestras metas. Pero ¿y si te digo que esta fórmula está muy equivocada? Que en lugar de abrir puertas muchas veces las cierra. Hoy te voy a contar algo que quizás no querías oír. El sistema educativo no está diseñado para que todos tengamos éxito. Más bien está diseñado para formar un tipo específico de persona. Nos enseña a seguir reglas, a adaptarnos, a encajar. Pero ¿y la creatividad y el pensamiento crítico? Se supone que estudiar nos prepara para el futuro, pero ¿realmente lo hace? Para entender esto mejor tenemos que retroceder por lo menos unos 100 años en el pasado. Piénsalo, hace 100 años el sistema educativo fue creado para preparar a los trabajadores en la revolución industrial. Se trataba de formar obreros eficientes, no personas pensantes, no personas innovadoras. Esa palabra no existía en los trabajadores. De hecho, el modelo educativo que tenemos hoy en día es casi una copia exacta de esa época. Imagínate, hace más de 100 años, 120 años, incluso más. Lo que antes tenía mucho sentido, ahora la verdad es que no tanto. Hoy vivimos en un mundo donde la información está al alcance de un clic. Las habilidades que se valoran no son las mismas que hace más de una década. Y sí, Aserejé se cantó hace más de 10 años, yo creo que más, unos 20. Nos enseñan a memorizar todavía, a cumplir con fechas límite, a competir con nosotros y con otros. Pero ¿dónde queda la creatividad? La capacidad de resolver problemas reales. La realidad es que aunque tengas un título universitario, me incluyo, esto no te garantiza el éxito, me incluyo. Y aquí es donde se vuelve interesante. Lo más irónico es que si queremos que las nuevas generaciones realmente aprendan a vivir y a prosperar en este mundo, debemos cuestionar lo que sabemos sobre la educación y sobre nuestra educación. De hecho, podría ser que la verdadera clave del éxito no sea un diploma, sino aprender a aprender correctamente. Ahora lo explico mejor. A pensar por ti mismo, a desafiar las normas y a revertir las reglas. Estudiar no es una pérdida de tiempo, o sea, realmente no, pero sí lo es el cómo estudiamos y qué estudiamos y dónde estudiamos. Eso sí es un verdadero problema. Imagínate por un momento que lo que te dijeron sobre el éxito y el futuro estaba completamente mal, que todo el camino que has recorrido desde los 5 años hasta el día de hoy y el que todos te dijeron que es el único camino para el éxito es solo una completa ilusión. Un camino que no está hecho para ti, ni para la creatividad, ni para tus pasiones. Y con pasiones me refiero a las preferencias que te gustan, me refiero a divertirte, ni para el mundo en el que realmente vivimos tampoco. A lo largo de generaciones nos han enseñado a seguir un camino lineal: escuela, universidad, trabajo, como si fuese una receta infalible. Si estudias, vas a la universidad y trabajas, tendrás mucho éxito. Si te dijera que este sistema está diseñado para un mundo que ya no existe, un mundo que con el avance tecnológico se ha quedado completamente atrás. No atrás literalmente, me refiero en el pasado. Hoy más que nunca la brecha en la que nos enseñan y lo que realmente necesitamos en el mundo laboral es abismal. Para entender esto, retrocedamos un poquito más al pasado. El sistema educativo tradicional nació en la revolución industrial, como ya lo mencioné, cuando necesitábamos trabajadores para llenar las fábricas. En ese entonces, tener una educación básica era el pasaporte para conseguir un empleo estable. Las personas solamente iban hasta quinto básico y con eso ya eran genios. Y esto hace 120 años funcionaba perfectamente. El mundo necesitaba mano de obra y las universidades entrenaban a las élites para administrar las fábricas y empresas. Todo el mundo era feliz. Bueno, la gente con más dinero era feliz que otros, claro. La fórmula parecía sencilla: estudiar, trabajar y prosperabas. Fin, mi abuelo tenía 40 vacas, 50 fincas y un montón de dinero acumulado a los 19 años. Y yo con mi edad no alcanzo a tener siquiera 1,000 pesos en el bolsillo porque me los gasto enseguida. Al día de hoy la fórmula dejó de tener sentido cuando la tecnología comenzó a cambiar el panorama. Hoy las universidades siguen operando bajo el mismo modelo, pero el mercado de trabajo ha evolucionado enormemente. Las industrias ya no buscan empleados que sigan instrucciones sin cuestionar,
sino creativos, innovadores, capaces de adaptarse por sí mismos. Y aquí está el gran problema. El sistema educativo no está preparado para enseñarnos eso. Nos siguen enseñando a memorizar, a seguir reglas, a adaptarnos y adaptarnos a un modelo que ya está obsoleto. Mientras tanto, el mundo exterior pide algo constantemente diferente. Ahora bien, no estoy diciendo que estudiar no sirva para nada. Lo que estoy diciendo es que estudiar es la forma tradicional, sin cuestionar, sin ver más allá de las paredes de la aula de clases. Esto no es suficiente. El sistema educativo necesita reivindicación urgente para que podamos hacer frente a los desafíos que realmente importan. Y aunque parezca imposible, ya existen formas de adaptarse a esta nueva realidad. La clave está en aprender, a ser autodidactas, a salir del modelo y crear nuestras propias oportunidades. Depende de cómo y para qué lo hagas. Si te sigues aferrando al viejo modelo, probablemente sí. Pero si aprendes a adaptarte y a ver el aprendizaje como una herramienta para tu crecimiento personal, las posibilidades son infinitas. Al final, el sistema educativo no tiene por qué ser un obstáculo. Puede ser la base para algo mucho más grande. Por sí solo aprenderás a pensar por ti mismo. Pero, ¿sabías que el sistema educativo actual incluso está creando personas que están siendo incapaces de pensar por sí mismos? Cada vez más estudiantes terminan su educación con menos herramientas para enfrentar el mundo real. La verdad es que en lugar de prepararnos para el futuro, lo que el sistema educativo está haciendo es prepararnos para el fracaso. Cuando te dicen que la educación es la solución para todos los problemas, te están vendiendo una idea equivocada. Nos hacen creer que todo se trata de memorizar datos, pasar exámenes y conseguir títulos. Pero lo que realmente estamos aprendiendo es a seguir reglas, a repetir lo que nos dicen sin cuestionar y sin ser creativos. Cuando comenzamos el colegio, lo que nos enseñan es a no tener nada que ver con la vida real. Está bien que a los estudiantes se les enseñe matemáticas, ciencias, historia, lenguaje, pero no se enseña a tomar decisiones, a gestionar nuestras emociones o a aprender. Y lo mejor, a nadie le enseñan a emprender un negocio en la vida, que es lo que te va a dar dinero y no consigues un trabajo. Cada año las clases se vuelven más intensas, pero también más desconectadas a lo que realmente necesitamos. ¿Y qué pasa cuando terminamos la universidad? En lugar de sentirnos preparados, muchos nos sentimos perdidos. Nos enfrentamos a un mundo que no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron y nos pasa a todos. El sistema educativo promueve una mentalidad de obediencia y conformismo. Nos dicen qué pensar, cómo pensar y cuándo pensar. Nos enseñan a seguir instrucciones, pero no a crear nuestras propias respuestas. Y aquí hay excepciones. La mayoría de las veces el enfoque está en producir trabajadores y no líderes, no creativos, no creadores. Nos enseñan a adaptarnos a una estructura rígida, sin darnos las herramientas para adaptarnos a la realidad cambiante de hoy en día. Pero aquí viene lo interesante. Estamos viviendo en un momento donde la creatividad, el emprendimiento y el pensamiento independiente son más valiosos que nunca. Las personas que se están saltando del sistema tradicional, las que están buscando formas de aprender fuera de las aulas y las estructuras tradicionales, están logrando cosas impresionantes. La pregunta es, ¿por qué seguimos atrapados en un sistema que ya no funciona? Es hora de entender que aprender no solo se trata de memorizar y pasar exámenes, se trata de aprender a pensar, de innovar, pero aquí en el pensamiento. Al final la respuesta no está en el sistema tradicional, está en la forma en que decidimos aprender a vivir. Así que si el sistema educativo tradicional está quebrado, fragmentado, roto, imposibilitado, no existe, no sirve, no funciona, hay un mundo de posibilidades para aprender de manera diferente, más libre, más creativa, más alineada con el futuro que realmente queremos construir. No todo está perdido. De hecho, estamos a punto de descubrir que el verdadero aprendizaje ocurre fuera de las paredes de un colegio o una universidad. Durante años nos dijeron que la única manera de tener éxito era seguir la ruta que nos marcaban: estudiar, graduarse, conseguir un trabajo convencional. Y si te dijera que ya no necesitas ese título para tener un futuro brillante, que las respuestas a tus preguntas no están en los libros de texto, sino en las experiencias, en la práctica, en lo que puedes crear y aprender por tu cuenta.
empresa. Hago un disclaimer, no estoy invalidando las universidades, de hecho yo tengo título universitario, pero quiero que me escuches en entender que este no es el camino para todos. Para algunos funciona y para otros no, y está bien, pero muchas cosas no son suficientes y el camino no termina nunca, es aprender a aprender constantemente. Y no es como que tengas que estar estudiando permanentemente, pero sí estás incorporando información a tu cerebro, por lo menos que sea productiva, creativa y te ayude a crecer. La tecnología, el acceso a la información y los nuevos métodos educativos nos han dado paso a una era completamente nueva. Hoy en día puedes aprender a programar, a emprender, a diseñar, a innovar sin necesidad de sentarte en un pupitre, en una silla, en un colegio, una universidad, y está al alcance de un clic. Los métodos tradicionales no son el único camino, ni tampoco son los mejores caminos para todos. Si miramos un poco más allá, encontramos alternativas que nos permiten aprender a nuestro propio ritmo y sobre todo a través de lo que realmente nos apasiona. Puedes aprender a pintar si quieres a través de tu celular, cosa que hace 30 años, un poco menos incluso, no era posible. Es cierto, las universidades no están listas para adaptarse a cambios tan rápidos, pero eso no significa que nosotros debamos quedarnos atrapados en un sistema que no nos pertenece. Porque si bien es cierto, el sistema educativo tradicional no nos enseña a ser emprendedores ni a pensar de manera creativa, hoy tenemos herramientas como cursos online, redes, mentorías, tutoriales, comunidades de aprendizaje que nos ofrecen un abanico de opciones mucho más flexible, mucho más amplia y más valiosa y más variada. Y lo más importante, el verdadero conocimiento no depende de un papel, sino de nuestra curiosidad, de nuestra capacidad de adaptación y nuestras ganas de hacer las cosas de manera distinta. La solución: empodérate de aquello que realmente te importa, te interesa y te da curiosidad, fuera de los confines de las escuelas o universidades, y construye paso a paso una forma de aprender que se adapte a ti mismo y no al revés. Insisto, hay carreras que si quieres estudiarlas no puedes de forma autónoma porque no tendrías autoridad científica para enseñar o dedicarte a eso sin un título universitario, entre ellas medicina, derecho para ejercer las leyes o enseñarle a otras personas en instituciones educativas reconocidas. Para esto se requiere un título, es necesario porque lidias con otros seres humanos, eres responsable de su salud mental, física o psicológica y por lo tanto tienes un deber legal con eso. Ahora, eso es distinto a que si de forma autónoma quieres aprender algo para ti. Maravilloso. Separemos las cosas, ¿ok? Así que el sistema educativo en sí no está fragmentado, roto por completo, pero eso no significa que no haya una forma mucho más poderosa de aprender. Al contrario, ahora es cuando más tenemos oportunidades para aprender a nuestra forma de ver el conocimiento. Y eso, créeme, es solo el principio de algo mucho más grande. ¿Qué pasaría si te dijera que el futuro de la educación no está en las manos del gobierno ni en las grandes universidades, ni siquiera en las escuelas tradicionales? El futuro de la educación está en tus manos, en las mías, bueno, las mías para mí, las tuyas para ti, no al revés. Está en todo lo que nos atrevemos a pensar diferente y a cuestionar lo que nos han enseñado y a aprender para criticar nuestro propio pensamiento con argumentos y ciencia, no con opiniones. Las opiniones no son verdad, son solo ideas, cosas que creemos, creencias. Eso no es argumento, eso no es conocimiento, eso no es ciencia. Aprende de forma autodidacta para tener más información real, no solamente lo que opines de que el planeta es de una forma y con eso es suficiente, con datos, investigaciones, de forma autodidacta pero con información real. Porque por el lado de la educación tradicional nos han vendido que el único camino es el mismo de siempre: estudiar, conseguir un título y luego esperar a conseguir un empleo seguro. Bueno, lo cierto es que las nuevas generaciones están tomando un camino distinto, un poco desinformado, es cierto, pero sí diferente a lo tradicional. Eso es un buen indicio, al menos inicialmente. Tutoriales, plataformas de aprendizaje, comunidades de conocimiento. Pero más importante aún, algo mucho más valioso: la libertad de aprender lo que realmente te importa, sin estar atado a un currículum establecido. Porque hay cosas que realmente no quieres aprender en un colegio o una universidad y que te interesan incluso más. Pero para eso es importante que sepas y descubras por ti mismo lo que realmente quieres hacer. Tienes la oportunidad de construir la educación desde cero, de reinventar tu propia educación, porque puedes elegir cómo y cuándo y qué aprender. La verdadera educación es un viaje continuo, uno que no tiene fecha de caducidad y que no se limita a un salón de clases específico ni a un título específico. Sin embargo, esto no significa en ningún momento que las universidades o los colegios no tengan otras funciones que son
también el compartir de forma social, ser más persona, valorar al resto, aprender a vivir en comunidad. Ahora, para ser autodidacta se requiere de mucha disciplina y mucha concentración y también de mucha orientación, y eso no todo el mundo lo tiene y tampoco sabe cómo descubrirlo. Pero para eso estoy yo aquí. Si quieres ver más sobre otros videos parecidos que te ayuden, déjame una pregunta sobre qué te quedó de duda en este video y la responderé en un siguiente comentario, en un siguiente video quiero decir, en donde hablaré también de cómo es realmente el curso, los cursos online, las estafas que ocurren también por comprar muchas cosas en internet que no funcionan, y para eso te daré un video por aquí sobre estafas que puedes encontrar en aplicaciones y sé que te va a gustar mucho, así que te espero. Hazle clic a este video y nos vemos en el próximo episodio.